Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en la Alianza Francesa de Metepec. Estamos visitando este espacio, está muy lindo, una galería, y estamos con la directora de la Alianza Francesa de Toluca, Stephanie, muchas gracias por estar. Muy bien, gracias. Bonjour, muy bien también, muchas gracias. Pues venimos aquí a platicarles un poco a los papás, a las familias, acerca del francés y de todo lo que puede aportarnos el francés en la vida. Entonces, quisiéramos que nos dijera, normalmente pensamos que los hijos adquieran el inglés y después son adolescentes el francés. ¿Tú qué nos sugieres? ¿Qué ganan los niños aprendiendo francés desde niños, no desde adolescentes? Dentro del desarrollo del niño, hasta los 12 años, todavía los hemisferios no toman cada uno su función, ¿no? A nivel cerebral son como una esponja, entonces aprenden cualquier cosa. A los papás nos va a dar miedo que al final de cuentas, cuando les vemos en su desarrollo, entre más idiomas, más van a tender al inicio a confundir, ¿no? Como que el cerebro no va a hacer totalmente una distinción, como están dentro del aprendizaje de su lengua maternal también, entre el francés, el español, el chino, el inglés, ¿no? Todo lo que se les pueda aportar. Sin embargo, si llega el momento en que va a identificar, claro que sí, el actor y el idioma con que se vincula este actor, entonces ya está tomando la lengua que a la propiedad. ¿Qué gana con eso? Es que como está dentro de este aprendizaje de la lengua materna, es que se va desarrollando sus capacidades y aprende rapidísimo. El cerebro está despierto para adquirir todo y además para reproducir un sonido de manera idéntica a como lo escuchan, lo cual a nosotros ya más grandes nos cuesta mucho más trabajo, somos mucho más cognitivamente hablando estructurados, entonces queremos conocer el porqué del cómo. Y un niño no, al final de cuentas, solo lo aprende ya porque sabe que es una herramienta de comunicación, entonces es súper valioso porque esto le ayuda. Y después, conforme va creciendo y entendiendo, le ayuda a entender cuál es la especificidad de cada lengua, pero realmente la aprendió casi de manera natural. Sí, es maravilloso como dices, como de pronto empiezan a separar y ya no confunden, y ya saben que esto es un lenguaje, que este es otro, que este es otro. ¿Y qué opinas? ¿Cómo les ayudaría a los niños académicamente en la escuela? ¿Es llenarnos de mucha información, los saturamos, nos presionamos o qué sucede? Pues aquí en la Alianza Francesa de Toluca, el método de idioma que usamos está basado en el marco común europeo de referencia para los idiomas y es un método totalmente accional. Entonces, para los niños no aprendemos el francés, sino aprendemos en francés, lo cual significa que al final de cuentas hacemos otras actividades, hacemos juegos donde, por supuesto, la meta es usar el idioma, aprenderlo, reproducirlo, pero no nos enfocamos a cosas tan académicas, a gramática y demás, porque no tiene caso. Antes de los 12 años no tiene tanto caso, porque al final de cuentas es algo que el cerebro todavía no llega a su madurez para tenerlo tan claro. Es importante en algún momento, sí, ¿no? Explicar el porqué del cómo, pero a los niños chiquitos no tiene caso. Realmente es usar la lengua para lo que es, para comunicar y hacer cosas. Entonces nos enfocamos sobre todo esto. Y pues aquí en la Alianza Francesa de Metepec, con el jardín que tienen, la verdad es que los viernes en la tarde, que son los días que tenemos más niños, más público de jóvenes, se llena el jardín, los maestros salen, juegan, corren, buscan objetos y todo en francés. Qué bonito. ¿Y eso les puede ayudar a los niños en la escuela? O sea, ¿mejora la capacidad cognitiva? ¿Mejora el cerebro? Claro que sí, no es algo como, no va a haber así un dato súper específico, si bien investigamos, ¿no? Hay muchísimos didácticos, pedagogos, inclusive sociólogos que estudiaron todo esto, pero medir los resultados como tal no lo vamos a ver, pero efectivamente el niño está mucho más despierto, entiende mejor, al momento, por ejemplo, de aprender el inglés en la escuela, que es la lengua más enseñada aquí en México, ¿no? En el sistema educativo, que muchas escuelas lo promueven desde chiquititos, pues va a empezar su cerebro, no de manera luego explícita,
pero como que hacer puentes, ¿no? Algunas cosas, estructuras que haya aprendido aquí de manera implícita en francés, las va a plasmar en inglés y viceversa, o en español también, porque al final de cuentas está precisamente en este desarrollo también de su lengua materna y sus mismas estrategias cognitivas, las transmisiones neuronales que hace el cerebro a la hora de reproducir un sonido en la lengua materna, a la hora de entender que si soy niña, digo, estoy bloqueada y no estoy bloqueado, porque A en lugar de O, lo va a plasmar en los otros idiomas. En inglés no hay, en francés muchas veces es mudo, eso ayuda un poco, pero si se tiene que plasmar lo hace, porque el cerebro ya está entendiendo estas cosas y no es a forcione necesario que el maestro le diga, mira, en francés la S es la marca del plural. No, pues simplemente es la misma en español, es muy probable que lo ponga, ¿no? Cosas así que las estructuras, las semejanzas entre cada idioma, a lo mejor no la tiene explícito, pero hacen conexiones dentro del cerebro y eso le ayuda mucho, porque al final de cuentas, cuando le vamos a explicar, ya lo sabe. Claro. Claro. Sí, o sea, entre más aprendes, mejor aprendes. Así es. Y bueno, estamos viendo que hay casi 400 millones de francoparlantes en el mundo. Estábamos diciendo que eso es casi el 5% de la población mundial. ¿Qué oportunidades les puedes platicar a los papás que eso nos deja? ¿Cuántos países hay que hablan francés? ¿Y qué oportunidades nos deja eso? La verdad es que son muchísimas oportunidades porque antes, hace algunos ya varios años, decíamos que pues el inglés era súper necesario y es necesario, ¿no? Pero al final de cuentas hoy en día pues hay tantos anglófonos, es la lengua tan aprendida que lo que va a hacer la diferencia es el tercer idioma. El inglés ya no, porque ya viene de cajón. ¿Y por qué el francés? Pues porque al final de cuentas, efectivamente, casi 400 millones es muchísimo. Se habla en 30 países en el mundo, no nada más en Francia. Las empresas están en varias partes, entonces ayuda para programas de movilidad a futuro, pero también para encontrar un trabajo aquí, ¿no? Si la persona se quiere quedar en México, hay muchas empresas francesas donde el francés va a ser un plus. Porque no hablara nada más el inglés sino el francés. Entonces, al momento de promover misiones internacionales o para ir a la sede matriz allá o demás, pues el francés va a hacer la diferencia en su preparación, ¿no? Claro, claro. Y nos hablabas de los demás países, además de Francia. ¿Cómo qué países hablan francés? Yendo muy cerca de aquí, Quebec, ¿no? En Canadá, y el Ministerio de Quebec, la Delegación General de Quebec en México, promueve mucho, tiene una política lingüística muy buena, tenemos muy adaptada para que la gente vaya a conocer Quebec, de hecho nos apoya, tenemos un convenio con ellos, que si a futuro tienen un proyecto de ir a vivir a Quebec, de ir a trabajar allá, el Ministerio puede reembolsar la colegiatura que se gastó aquí para el aprendizaje del francés. No en su totalidad, pero en un 60%. Entonces eso es muy bueno y es importante conocer ese tipo de convenio. En el francés se habla en los 5 continentes. Entonces tenemos en Europa Francia, pero también tenemos Suiza, Bélgica, ¿no? En África tenemos el Senegal, tenemos también en Asia Argelia en África, hablan francés, Marruecos también, junto con otros idiomas, ¿no? Pero sí se habla, y en Asia te lo debo, ya no hay que cortar, que me acuerdo, está Vietnam, está el Congo en África, son muchas partes, ¿no? Sí, y hablando para los papás que están buscando oportunidades y escuelas para sus hijos, si quieren intercambios internacionales, no tiene que ser solamente Francia, si podemos buscar Bélgica, mucho menos peleado, digamos, que a lo mejor todo el mundo se quiere ir a Francia, todo el mundo se quiere ir a Inglaterra, todo el mundo se quiere ir a España, pero a lo mejor está Bélgica, a lo mejor está Suiza, donde se pueden conseguir buenos intercambios y donde Francia, bueno, va a hacer toda la diferencia, ¿no? Claro que sí. Y la verdad es que además, hablando nada más de los países de Europa, pues está la frontera de Francia, ¿no? Entonces, con el tren, con los medios de transporte, cualquier programa académico sirve porque pues, si te vas a Suiza puedes pasar a Francia o viceversa, ¿no? Claro. Entonces es una ventaja también muy grande
de hablar el francés, que realmente no es nomás francés, sino varios lugares. Y bueno, pues todo esto que les hemos contado, pero ¿con qué quisieras cerrar? ¿Qué les puedes decir a los papás que están pensando en invertir en una tercera lengua para sus hijos o en una segunda lengua para sus hijos? ¿Qué más les podemos decir para que se acaben de convencer? No, la verdad es que es una oportunidad muy, muy grande. Yo tengo 3 hijas. Las 3 pues aprendieron el francés conmigo, porque hablaba francés en casa. Y al inicio efectivamente había palabras que dan mucha risa, ¿no? Y como mamá siempre nos preocupamos, y lo entiendo como mamá, es la preocupación, porque yo también la viví, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hija decía, ¡ay! Se casó, ¿no? De algo que se rompió, entonces eso que hacía en francés, entonces plasmaba la estructura gramática que relacionaba aún del español con las palabras en francés y mezclaba. Pero hoy en día el inglés, francés y español súper bien, y pasar de un idioma a otro. Entonces, sí se confunde al inicio, pero no hay que tener miedo de esto, no hay que tener miedo de saturarles, y además la verdad es que vamos con un programa obviamente adaptado a su edad, no pretendemos que tenga un nivel C1 académico universitario saliendo de la primaria, no. Entonces es una progresión suave, un niño aprende muy rápido, pero olvida muy rápido. Entonces manejamos esta progresión en espiral, van repasando los temas, juegan, hacen actividades, y la Alianza Francesa de Toluca pues es el lugar idóneo para esto, porque al final de cuentas es también donde tenemos mucha cultura, ¿no? Mencionabas al inicio, tenemos una exposición que se va a inaugurar ya muy pronto, y pues dentro de toda esta cultura es también donde se vive el francés, ¿no? Además en el salón de clases. Claro, eso hay que vivirlo también. ¿Desde qué edad pueden aprender mucho la lengua francesa? A partir de los 7. Si hay algunas personas interesadas con niños menores de edad, es cuestión de que se acerquen a nosotros, lo platicamos, y si se cumple un mínimo de 5 personas lo podemos abrir sin problema, pero por lo regular vamos a partir de los 7 años. Perfecto. Pues ya saben, amigos, vengan a la Alianza Francesa y démosle la oportunidad a nuestros hijos de que aprendan un segundo y un tercer idioma, porque como dice Stephanie, eso es lo que hace la diferencia. Es un lujo, nous vous attendons, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. AF Toluca en Facebook, Instagram y TikTok para que conozcan todo lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias. Merci.